Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver función lineal. Ya seguramente han leído el material que les di en la semana. La idea era recordar, ya que este tema lo han visto más o menos en tercer año de secundaria. Y el objetivo es trabajar algunos ejercicios ahora un poquito diferentes a los que se trabajaron cuando estábamos en tercero. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber para poder avanzar es la fórmula que está asociada a la función lineal. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula tiene la estructura f de x igual a m por x más 2. Ese es el formato que tiene la función lineal. Entonces, para que una función sea lineal, tiene que tener esta estructura. Es decir, la variable, la x, no elevada a un exponente 2, ni 3, ni negativo, no tiene que tener una raíz, sino que tiene que estar la x elevada a la 1, lo que pasa es que uno no pone ese 1 ahí, se sobreentiende que es la x, multiplicada a un número y sumada y restada a otro. Por supuesto que puede haber casos reducidos. Si b vale 0, entonces me va a quedar un solo término, que es el término que tiene la x. O si b vale 0, que también puede ser m0, entonces me queda solamente reducida a el valor del número que tiene nombre. En este caso, la m, que es el número que multiplica la x, se llama pendiente. Y la b ordenada al origen. Entonces, esta estructura es la estructura de una función lineal y el gráfico es una recta. Entonces, si yo quiero graficar una función lineal, lo que voy a hacer es un eje cartesiano y a través de diferentes métodos voy a poder graficar esa función. Ahí en el material de lectura yo les dije que se puede hacer tabla de valores, no es la más usada, se puede utilizar los puntos de corte con el eje X, que es el cero raíz, con el corte con el eje Y, que es la ordenada al origen, y también se puede sacar a través de un desplazamiento. A partir de la ordenada me muevo según la pendiente a la derecha y después arriba o abajo. Hoy vamos a hacer también algunos ejercicios a través de ese método. Pero lo importante es que la gráfica es una recta. ¿Y cómo puede ser esa recta? Bueno, puede ser en tres posiciones. La posición donde la recta se va hacia arriba, entonces es una recta creciente, o puede estar hacia abajo, y entonces la recta es decreciente, o se puede mantener en forma horizontal, es decir, constante. Entonces, las grafiqué las tres en el mismo eje cartesiano, ¿sí? Para ir más rápido. Igualmente, ustedes tienen la información del material de lectura, en donde me informaba que para que se diera esta situación dependía del valor de m. Para que sea la situación que se presenta en la recta roja, es decir, que la recta va para arriba, la inclinación va hacia arriba, m tiene que ser un número positivo, es decir, m tiene que ser mayor que 0. Para que se dé la situación de la recta verde, m tiene que ser menor que 0, es decir, la pendiente tiene que ser negativa. Y para que se dé la situación de esta recta horizontal, m tiene que valer 0. Así que la pendiente es un elemento importante en la función lineal porque me da la inclinación de la recta. Y la B tiene que ver con el corte que la recta tiene con el eje Y. Entonces, este puntito que tendríamos acá en la verde sería su ordenada al origen. Este puntito que tenemos acá sería la ordenada al origen de la recta roja. Y este puntito que tenemos acá es la ordenada al origen de la recta azul. Entonces, ¿quién es la ordenada al origen? Un número que me está indicando por dónde pasa la recta en el eje Y. Ahora, el corte con el eje X, ese no lo tenemos visualmente, de la manera expresada de esta fórmula, ¿sí? Entonces, no podemos determinarlo, salvo que iguale a 0 y determine a través de una ecuación. Resuelvo la ecuación y ahí obtendré el valor. Bien,
más o menos con esto y con lo que tenían que haber leído, vamos a trabajar ahora una situación que se puede presentar con la función lineal. Entonces, ¿qué se puede presentar con la función lineal? Puntos de buscar, dado dos funciones lineales, en este caso voy a trabajar con dos funciones lineales y voy a buscar los puntos de intersección. Entonces, lo que quiero es buscar los puntos de intersección entre dos funciones lineales. Dos funciones lineales, que las vamos a llamar una f y la otra g. Entonces, ¿qué queremos hacer de esas dos funciones lineales? Encontrar el punto de intersección. ¿Y qué puede suceder si yo tengo dos rectas y las dibujo en el mismo eje cartesiano? Y puede suceder tres situaciones. O sea, primero vamos a ver lo que puede suceder. Entonces, el primer caso sería que yo grafique las funciones lineales y esas dos funciones lineales se corten, ¿sí?, en un punto. Vamos a hacer otro eje cartesiano, porque ahí quedó el punto muy pegado al eje y va a ser complicado buscar las coordenadas. Entonces vamos a hacer que se corte más acá. Entonces, ahí tenemos el punto de intersección. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? El eje cartesiano y una recta que viene de una función llamada f y otra recta que viene de la función g. Entonces tengo dos funciones y ¿qué quiero buscar? Los puntos de intersección, que en este caso obviamente hay un solo punto de contacto. Y ese punto de contacto va a ser un valor de x y un valor de y. Así que cuando tenga que escribir la solución, ¿cuál es el punto de intersección? Yo lo voy a tener que escribir como un par ordenado. Es decir, voy a poner primero el valor de x y después el valor de y. Esta es la situación clásica. Cuando uno busca un punto de intersección entre dos funciones lineales, piensa que se van a cruzar y se van a cruzar en un único punto y ese punto va a tener un valor de x y un valor de y. Pero eso no es el único caso. También tenemos el segundo caso, que es que yo quiero representar gráficamente esas dos funciones y terminan quedando de este estilo, ¿sí? ¿Qué significa que me queden de esta manera? Que por más que yo la extienda para arriba, que la extienda para abajo, esas dos rectas, esa función f y esa función g, no tienen puntos de contacto. Entonces, no hay puntos de intersección. Así que uno diría que la solución, en este caso, es vacía. Y también una tercera situación, un tercer caso posible, es que yo quiera graficar esas dos funciones lineales y cuando grafico me queda una encima de la otra. Es decir, justo son las dos rectas iguales. La idea es que quedará una encima de la otra. Entonces, en este caso, la respuesta es que hay puntos de intersección, no es esta situación. No es que acá hay puntos de contacto. Lo que sí no es esta situación, porque no es un solo punto de contacto. ¿Cuántos puntos de contacto tenemos acá? Infinitos puntos de contacto porque tenemos uno al lado del otro, ¿sí? Todos los puntos que forman parte de esa recta. Entonces, uno acá escribió que la solución es ese punto. Acá pusimos que no hay solución, entonces es el conjunto vacío. Y acá vamos a poner la notación correcta. La correcta no es decir esto. Esto, decir que tiene infinitas soluciones, estaba bien para cuando estábamos en tercero de secundaria. ¿Cuántos resultados tenemos acá? Infinitos puntos. Listo. Pero esto, para un nivel más avanzado de matemática, esa no es la correcta. Porque si yo digo, son infinitos puntos, entonces puedo interpretar que este punto también es parte de la solución. Y no, este punto no es solución de esta
situación de buscar las intersecciones entre la función f y la función g. Los puntos que realmente son soluciones es este punto, este. Todos los puntos que están sobre la recta, este punto no es solución de esa situación. Entonces, cuando yo tengo que escribir la solución de este ejercicio, la solución van a ser los valores de xy. Esos valores de xy no pertenecen a R, sino que pertenecen a R al cuadrado, se dice. ¿Qué significa que pertenecen a R al cuadrado? Que pertenecen a el eje cartesiano. ¿Cuántas rectas tenemos acá? 2 rectas. Y cada recta representa todos los números reales. Entonces, cuando uno generalmente pone x pertenece a R, en hallar la solución de la ecuación, hallar la x perteneciente a R, porque está trabajando sobre una recta. Pero cuando uno trabaja sobre un eje cartesiano, que son 2 rectas, la situación es R al cuadrado. Entonces, yo estoy buscando los puntos que son de números reales, obviamente, no estoy trabajando con números complejos. ¿Y qué tienen que cumplir esos valores de xy? Tienen que cumplir la función lineal, tienen que cumplir con esta estructura, con la estructura de la pendiente por x más la ordenada al origen. Es decir, los valores de xy tienen que cumplir esta estructura porque son los puntos únicamente que están sobre la recta. No quiero este punto que está acá, no quiero este punto que está acá, solamente quiero los puntos que están sobre la recta. Bien, entonces vamos a hacer ahora un ejercicio formal donde la idea es buscar los puntos de intersección y yo les voy a dar una función completa, es decir, una función que está clara, con su pendiente y su ordenada al origen. Pero la otra recta que les voy a dar va a estar informada por dónde pasa, pero no voy a tener la recta. Entonces, para poder trabajar los puntos de intersección, yo voy a necesitar tener la fórmula de la función f y también la fórmula de la función g. Entonces, va a ser un ejercicio en el cual voy a tener que hacer diferentes pasos para recién después ir a la parte de buscar los puntos de intersección. Son ejercicios que los saco desde del cuadernillo de matemática del CBC de la UBA, porque justamente para que se den cuenta que los ejercicios a veces son un poco rebuscados, que no es el típico ejercicio buscar los puntos de intersección y me dan 2 rectas claramente, 2 funciones claramente, sino que justamente me lo dan así para que yo lo elabore el ejercicio y recién después puedas buscar los puntos de intersección. Que antes de arrancar con ese ejercicio que les dije, ¿qué significaría buscar los puntos de intersección? Buscar donde los puntos de intersección es buscar donde la función f coincide con la función g. Estoy buscando, ¿sí?, esos puntos que tienen en común. Entonces, si yo busco los puntos de intersección entre 2 funciones, yo tengo que partir a través de la ecuación f de x igual a g de x. Pero vamos a ver que este ejercicio que quiero hacer no lo voy a poder comenzar de esta manera porque la información que tengo está incompleta. Entonces, vamos a ver, el primer ejercicio me dice que la idea siempre es buscar los puntos de intersección. ¿Y qué datos me dan? Los datos que me dan es la función f, claramente 2x más 1. Bien clara, la función es 2x más 1. ¿Y qué me dice de la función g? La función g no la tengo, pero sé que es una función lineal que tiene pendiente 4 y pasa por el punto, en este caso, 1, 9. Esa es la información que me dan. Entonces, tengo que buscar los puntos de intersección. ¿Y qué me dan de este ejercicio? 2 funciones, pero de darme 2 funciones en forma directa, me dan una función sí, expresada correctamente, con su pendiente y su ordenado al origen, y una función que tengo que hallar. Y para poder hallarla, bueno, me dan una información. Me da
que la pendiente es 4. Bueno, ¿qué significa que la pendiente es 4? Que m es 4. Entonces yo podría decir que mi función g, que todavía la desconozco, tiene por lo menos como comienzo la estructura 4x más b. Lo que no sé todavía es el valor de b. Entonces, ¿qué hago para encontrar el valor de b? Y bueno, voy a tener que usar otra información que me dan de g. ¿Y qué información me dan? Este punto, que como siempre tengo que leer un punto. Un valor de x y un valor de y. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar esta b que me falta? Voy a utilizar este punto ubicando el 1 a donde está la x y el 9 que representa la y no la tengo, pero algo que es equivalente a la y siempre es el g de x, el f de x. Entonces directamente voy a reemplazar el comienzo por 9, la x por 1 y voy entonces a poder encontrar el valor de b. Entonces me queda en este caso 9 es igual a 4 por 1 más b. Y es una ecuación en la cual obviamente tengo que multiplicar y despejar. Entonces en este caso 4 por 1, 4, paso el 4 restando y me queda entonces que b vale 5. Entonces, la recta, que yo no la tenía directamente, sino que me informaban que era una función lineal, que tenía pendiente 4, que pasaba por el punto 1, 9, ahora ya puedo decir que la función g es la función 4x más 5. Entonces ahora sí, ya tengo mi función g. Tengo mi función f, tengo mi función g, ya puedo entonces encontrar los puntos de intersección entre esas dos funciones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a borrar, vamos entonces a igualar esas dos funciones. ¿Para qué? Para buscar, en verdad, puede tener un punto o infinitos puntos en común. Pero ya podemos observar, ¿sí?, a simple vista, que no puede tener infinitos puntos en común porque no son iguales. Si fuesen iguales, ahí entonces tendríamos infinitos puntos. Así que directamente lo que vamos a buscar es el punto de intersección, que podemos abreviar esa palabra de intersección con la U invertida. La U invertida significa intersección, ¿sí? Ya sabemos también que no es paralela, porque si leímos el material, las rectas, para que sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Entonces, directamente, yo ya sé que tiene un punto de intersección y lo quiero encontrar. Tiene uno solo y lo quiero encontrar. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar igualando la fórmula de f con la fórmula de g. Entonces, ¿quién es la fórmula de f? 2x más 1. ¿Quién es la fórmula de g? 4x más 1. Y entonces ahí tenemos la posibilidad de encontrar el punto de intersección. Entonces, mis datos son estos, que f de x es 2x más 1 y que g de x, que ya lo pude encontrar, es 4x más 5. Y que busco de estos dos el punto de intersección. Entonces, igualamos para buscar el punto de intersección. Bueno, juntamos las x donde sentimos que está más cómodo. Podemos, en este caso, ir hacia la mayor. Y entonces tengo que pasar el 5 restando y el 2x restando. Me queda entonces menos 4. Me queda entonces que se corta en x igual a menos 2. ¿Sí? Pero no está completo. No es que yo quiero el valor donde se corta con respecto a la x. Yo quiero un punto. Y un punto tiene que ver con un par ordenado. Entonces no basta solamente con el valor de x. También tengo que encontrar el valor de y. ¿Y dónde estaría el valor de y? Bueno, esto siempre tenemos que
Recordar, la f de x y la g de x, ambas siempre pueden llamarse y. Uno puede trabajar con la fórmula y igual. Lo que pasa que para interpretar mejor que es una función, se usa f, g, h. Y cuando uno habla de la representación gráfica de esa función, ahí utiliza la i. Pero lo que tenemos que saber es que estas dos cosas son sinónimos. Entonces, ¿qué queremos encontrar? Queremos encontrar la i. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la i? Y bueno, vamos a reemplazar ese menos 2 en donde está la x. Pero ¿y cuál uso? ¿La de la función de la f o la de la función g? Acabo de decir que cómo son esas dos funciones en este punto iguales. Entonces, es indistinto si yo quiero trabajar con la f o si quiero trabajar con la g. Si me quiero quedar tranquila, puedo trabajar con las dos y verificar que me tiene que dar el mismo número. Entonces yo hago la cuenta, y en este caso me queda menos 4 más 1, menos 3. Se supone que si yo acá reemplazo la x por menos 2, también tiene que dar menos 3. Y bueno, a ver, 4 por menos 2, menos 8, más 5, menos 3. Listo. Entonces quiere decir que todo lo que hice está perfecto. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es la respuesta del ejercicio? ¿Qué tendría que marcar? Imaginemos que es un multiple choice y tengo que marcar la respuesta y me pide el punto de intersección. ¿Quién sabe? Dentro de las opciones me pone x igual a menos 2. No, esa no es la solución. La solución tendría que ser el par ordenado menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo las opciones para marcar, la opción sería el par ordenado menos 2, menos 3. Y para darle cierre a este ejercicio, también lo vamos a hacer gráficamente. Entonces vamos a graficar estas dos funciones en un eje cartesiano para ver que el punto de contacto es el menos 2, menos 3. Entonces, ¿cómo podemos graficar estas funciones? Podemos graficarlas por el método de desplazamiento o por los puntos de intersección. Si les parece, vamos a hacer la primera por intersección y la segunda por desplazamiento. ¿Sí? Es indistinto, pero como para practicar lo que ustedes vieron en ese apunte. ¿Sí? Entonces, tenemos el eje cartesiano. Y lo que sí podemos hacer como para que uno vea realmente que queda perfecto, este punto ya ubicarlo. Entonces, ese punto va a ser el menos 2 de la x y el menos 3 de la y. Entonces, el punto de contacto de esas dos rectas sí o sí tiene que ser este. A mí tal vez me pueda fallar por el hecho de que no tengo la hoja cuadriculada, ¿sí? Pero si uno hace una función lineal en una hoja cuadriculada, tiene que sí o sí pasar por ese punto que encontramos analíticamente. Entonces, la primera ecuación, 2x más 1, la vamos a trabajar con la intersección de los ejes. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la intersección con el eje x. ¿Y quién es la intersección con el eje x? Lo que llamamos el cero o raíz. ¿Y cómo calculamos el cero raíz de cualquier función? Lineal, cuadrática, exponencial, con raíz, cualquiera, siempre igualando a 0. Entonces, 2x más 1 lo igualamos a 0 y me queda en este caso menos 1/2. Quiere decir entonces que la recta, esta que tenemos acá, tiene un puntito en el menos 1/2. Negativo, así que entre el 0 y el menos 1 en el medio. ¿Y qué más necesitamos para poder graficarla? Si la hacemos por las intersecciones, la intersección con el eje Y, es decir, la ordenada al origen. Y acá tenemos dos opciones. Tenemos la opción directa de decir, bueno, es una función lineal, así que a la vista tengo la ordenada al origen. ¿Quién es la ordenada al origen? La B, que es el 1, así que puedo decir directamente que y es igual a 1. Pero si yo tengo que buscar la ordenada al origen de cualquier función, lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, con raíces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo de y igual a f
de 0. Es decir, reemplazar la x que tengo por 0 y hacer la cuenta. Y obviamente también llegamos al 1. Entonces quiere decir que esta función, la que estamos trabajando, la f, la que tiene la fórmula 2x más 1, va a pasar por el 1 de la y, que es el ordenador origen, por menos un medio, que es el 0 raíz, que es el corte con el eje X, y tiene que pasar por este punto porque es el que encontré como punto de intersección. Entonces, si yo pongo la regla, tendría que salir perfecto. La recta tendría que pasar perfecta por el 1 de la y, el menos un medio de la x, y el punto menos 2 menos 3, que es el de intersección. La otra recta, esta es la recta F. Ponemos acá. Y ahora, encima de esta, queremos hacer la gráfica de la función G. También podría usar lo de intersección, pero el objetivo es trabajar con otro método de representación. Y el otro método de representación es el de desplazamiento. Entonces, tengo que primero trabajar la ordenada al origen, que en este caso es 5, y la ordenada, y la pendiente, que es 4. Pero la pendiente, ¿cómo la tengo que trabajar? La tengo que trabajar como una fracción. Entonces, si tengo un 4, le tengo que poner abajo un 1 para que la estructura sea una fracción. Y entonces, parados en el 5, ¿de dónde? Del eje Y. ¿Por qué del eje Y? Porque es un ordenado al origen. Yo siempre sé que el ordenado al origen es un valor de Y. Así que entonces, parada en el 5 del eje Y, me voy a mover una unidad a la derecha, siempre a la derecha, según la cantidad según los cuadraditos o las unidades que me indique el denominador, y me voy a mover hacia arriba o hacia abajo según el numerador. En este caso, como es positivo, hacia arriba. Entonces, ahí está el 5. Entonces, ahí voy a hacer un puntito. Y me voy a mover una unidad, un cuadradito para ustedes, a la derecha. Y me voy a mover 4 unidades hacia arriba. Esperemos que lleguemos. Entonces, desde acá me voy a mover 4 unidades hacia arriba. Y ahí voy a tener el otro puntito. Y si yo pongo la regla, debería quedar estos dos puntos rojos con este punto azul alineados. Es decir, poder trazar la regla y que me quedaran en forma, ¿sí?, coincidente en el punto azul, ¿sí? Cuando uno tiene hoja cuadriculada, esto sale perfecto, porque más si uno trabaja con números enteros. Acá justo el decimal es un decimal que, si bien no es un número entero, no es complicado porque es justo la mitad entre el 0 y el 1. Entonces, uno, quién sabe, duda en 0,3, periódico en el 3, o si me queda 0,25, que es la mitad de la mitad. Pero en este caso, que es menos 0,5, no trae muchas dificultades y uno lo puede ubicar bastante bien, ¿sí? Entonces, en este caso, este ejercicio es un ejercicio integrador. ¿Por qué? Tuvimos que encontrar una función, la función g, a través de la pendiente y un punto que me daban. Al mismo tiempo, tuvimos que buscar el punto de intersección y entonces tuvimos que trabajar la igualdad entre f y g. Y después hicimos la parte gráfica de la situación. Analizamos que realmente ese punto era el punto de contacto entre esas dos rectas. ¿Y cómo graficamos las funciones lineales? En este caso, elegimos el de cortes con los ejes, el de intersección con los ejes para la función f, y el de desplazamiento para la función g. No es que uno tenga que usar un método para cada uno. Podría haber hecho las dos por desplazamiento, las dos por intersección, ¿sí? Lo importante es que uno tiene que ver que ese punto que encontró no hay que forzarlo para que pase por ahí, sino que solo uno pone la regla y ve claramente que puede la recta pasar por ese punto que encontramos. Bien, ahora la idea es hacer ejercicios similares a esto, ¿sí? Donde, quién sabe, la recta que tengo que encontrar, tengo otra información, pero me baso con lo que yo les di del material de lectura para justamente encontrar la función. Nos vemos.